La Llorona. Decenas de orígenes diferentes, cientos de lugares distintos, millones de testimonios, una sola leyenda. Aquí en mi ciudad tenemos también nuestra propia versión. Se dice que una mujer le fue infiel a su esposo con algún vecino, y él, como retribución, tomó la vida de los hijos de ella, pues se había convencido a sí mismo que lo más probable es que esos hijos no fueran de él. Total, si ya lo había engañado, seguramente no era la primera vez. Así fue que lleno de cólera entró al cuarto de los pequeños y los ahorcó sin compasión. Aquella mujer infiel encontró los cuerpos sin vida de sus hijos tirados en el suelo. En ese mismo instante, la mujer perdió la razón por completo y salió a la calle, así como andaba vestida, es decir, con un camisón y una bata de color blanco. Nunca recuperó la cordura, y una fría noche murió vagando por la carretera mientras se lamentaba por el asesinato de sus hijos, ya que ella había sido la culpable de que aquel horrible hecho sucediera. Yo me venía acordando de esa historia mientras manejaba por la carretera de vuelta a mi casa. Me acordé precisamente porque en la radio pusieron la canción La Llorona de Ángela Aguilar. Era la primera vez que yo escuchaba esa canción. Yo venía un poco recio pues estaba comenzando a llover, y en las noticias habían alertado sobre que posiblemente llegaría una tormenta eléctrica. Además, mi mujer me había llamado para decirme que había preparado una cena especial. La canción terminó y a mí todavía me faltaban algunos kilómetros para llegar a mi casa. A la orilla de la carretera pude ver a una mujer caminando. No es común ver a alguien a esas horas por esos rumbos. Unos cientos de metros más adelante volví a ver a una mujer, pero ahora del otro lado. Me daba la impresión de que era la misma mujer, pero no podía ser posible. Al girar en una curva tuve que frenar de golpe, pues a mitad de la calle estaba la misma mujer, pero ahora estaba a mitad de la calle. Aquello era una escena bastante extraña. Comencé a sentir mucho miedo. Era una sensación sofocante, como si algo muy malo estuviera a punto de suceder. La mujer seguía ahí, inerte. Luego de unos segundos me di cuenta de que podía pasar al lado de ella sin golpearla, así que simplemente lo hice. Evité verla de reojo. Recuerdo que pensé que quizá había ocurrido una fuga del manicomio. Por supuesto que no fue así. Unos minutos después llegué a mi casa. Mi mujer ya tenía la cena lista y mi niña de 10 y mi pequeño de 3 años ya estaban en la mesa y mi suegro estaba de visita. Cenamos pechuga de pollo rellena, acompañado de espagueti verde y por supuesto un refresco bien frío. Mis hijos se fueron a dormir en cuanto terminaron su comida y nosotros nos quedamos platicando. La charla de esa noche fue muy agradable, hubo anécdotas y risas. Hacía mucho tiempo que no me la pasaba tan bien, pues en ese entonces mi mujer estaba embarazada de nuestro tercer hijo, y a mi suegro no le había parecido una buena noticia, pero esa noche podría decirse que hicimos las paces. Ya nos estábamos despidiendo, cuando escuchamos que alguien tocó la puerta. Eso era raro, ya era casi de madrugada y nosotros por lo general nunca tenemos visitas en la casa, mucho menos a esa hora. Fui y abrí la puerta, pero no había nadie. Salí y me asomé, pero nada. Fruncí el ceño y me quedé pensando un momento y luego regresé a la casa y cerré la puerta. Mi esposa me preguntó quién era y le dije que nadie, que quizá habíamos escuchado mal. De pronto mi suegro dijo que vio pasar a alguien por la ventana. Apenas iba a revisar cuando volvieron a tocar la puerta. Le dije a mi esposa que fuera con los niños. Fui a la cocina y tomé un bate de fierro que guardo al lado del refrigerador. Mi suegro abrió la puerta mientras yo me preparaba para atacar con el bate, pero de nuevo no había nadie. Entonces mi mujer gritó, mi suegro cerró la puerta y yo corrí al cuarto de mis hijos. Por la ventana pude ver a una mujer parada afuera. Me di cuenta de que era la misma mujer que yo me había topado en la carretera. La mujer puso su mano sobre la ventana y luego se esfumó. De la marca que había dejado la mujer comenzó a salir humo. Era muy extraño. Cuando me acerqué a la ventana para revisar sentí mucho frío. La ventana estaba helada. Llevé a mi esposa e hijos a la sala junto con mi suegro,
quien estaba muy alerta de la puerta. Me preguntó qué había pasado y le conté de la mujer. Hubo un gran estruendo, las ventanas vibraron bastante fuerte, a través del vidrio pude ver que el cielo se iluminó por completo y luego vino otro estruendo, tan fuerte que la puerta se estremeció y todas las ventanas se reventaron. Había llegado la tormenta eléctrica. Mis hijos se asustaron bastante y comenzaron a llorar, mi mujer también estaba muy asustada. El fuerte viento comenzó a meterse a la casa haciendo que las cortinas se movieran de forma violenta. Entonces pude ver que la mujer se asomó por la rejilla que teníamos arriba de la estufa para que se saliera el humo. Esa rejilla está casi a la altura del techo, no era posible que la mujer se estuviera asomando por ahí, era demasiado alto, casi 3 metros. Afuera seguía tronando, mis niños seguían llorando, mi suegro miraba hacia todos lados y mi mujer también estaba comenzando a llorar. Entonces el viento comenzó a entrar con más fuerza. Todo lo que teníamos sobre la mesa cayó al suelo y los trastes de la cocina también. De pronto la puerta se abrió de forma violenta y todos pudimos ver a la mujer parada afuera de la puerta. Nos estaba mirando fijamente, no intentaba entrar, solo estaba ahí. Y luego se fue la luz. Quedamos en completa oscuridad, todo quedó en penumbras, no podía ver ni mis propias manos. Todo era muy sombrío, todos nos acercamos hasta que pudimos sentir que nos estábamos tocando. Eso nos tranquilizaba un poco. Sabíamos que alguien estaba caminando dentro de la casa, pues podíamos escuchar cómo los pedazos de los vasos de vidrio se quebraban al ser pisados. Pude sentir que algo tocó mi cara, era liso y estaba mojado. Creo que era cabello. Mi mujer respiraba con fuerza, sonaba muy agitada. Entonces volvió la luz. Nos dimos cuenta de que mi hijo no estaba. Entramos en desesperación y entre gritos lo llamamos por su nombre, pero no hubo respuesta. Mi suegro corrió a su camioneta y tomó su arma. Comenzó a recorrer apurado toda la casa y luego salió al patio. Mi mujer estaba de rodillas abrazando a la niña, mientras al mismo tiempo se agarraba el vientre. Yo no sabía qué hacer, quería ir a buscar a mi hijo, pero no quería dejar a mi esposa sola con mi hija. Escuchamos el llanto de mi niño y luego un disparo. No lo dudé ni un segundo y corrí hacia el patio. Ahí estaba mi suegro apuntando hacia el frente. Le pregunté qué había pasado y me dijo que vio a la mujer arrastrar al pequeño mientras lloraba. Le disparó, pero ella simplemente desapareció junto con mi hijo. Buscamos toda la noche, llamamos a familiares para que vinieran a ayudarnos, fuimos con los vecinos, revisamos todas las casas, recorrimos cada rincón de la cuadra y más allá. No había ni una sola señal de mi hijo. Esa noche mi vida cambió para siempre, dio un giro de 360 grados. Mi mujer y yo continuamos buscando a nuestro hijo durante mucho tiempo. Claro que la esperanza se fue esfumando lentamente. Ni siquiera el nacimiento de nuestro tercer hijo pudo consolarnos. Mi mujer comenzó a tener delirios, decía que nuestro recién nacido era en realidad nuestro hijo al que la Llorona se había llevado. Verla decir esas cosas terminó por quebrarme. Me volví alcohólico. Mis papás recogieron a mi hija y al bebé, pues mientras yo me ahogaba en las cantinas mi mujer terminó de perder la cordura y sus hermanos decidieron trasladarla al Centro Estatal de Salud Mental. Estuve sumido en una profunda depresión casi 5 años. Logré recuperarme hace 2 años, mi mujer también salió, fue dada de alta unos meses después de que yo me limpiara. Las cosas entre nosotros ya no son como eran antes, tampoco pudimos rescatar el tiempo perdido con los 2 hijos que aún tenemos. Mi mujer está obligada a llevar un tratamiento psicológico, así que yo también me decidí a tomar terapia. La verdad es que ni mi mujer ni yo hemos logrado superar la desaparición de nuestro pequeño, lo extrañamos cada día y sé que mi hija también extraña a su hermano. El bebé, que ya tiene 5 años, ha comenzado a hacer preguntas y ciertamente nunca sé qué responderle. En la sesión más reciente mi terapeuta me dijo que yo debía hablar sobre lo acontecido,
Dijo que mientras más lo contara sería cada vez menos doloroso, es por eso que me animé a contar mi historia por este medio. Estoy consciente que esto no me ayudará a recuperar a mi hijo, pero de todas formas les agradecería que dedicaran una oración para que algún día logre encontrar a mi pequeño. La tumba de la Llorona. Soy del estado de Hidalgo, de un pueblito. Aquí abundan un montón de historias de todo tipo de fantasmas y espíritus, pero sin duda alguna el más famoso es el de la Llorona. Hay tanta variedad de historias que es imposible ponerse de acuerdo sobre cuál es el verdadero origen de la Llorona. Hay algo en la que todas las historias coinciden: ella ahogó a sus hijos y luego se arrepintió. La leyenda de la Llorona es tan famosa que Estados Unidos tiene su Llorona. Los países sudamericanos también. Vamos, hasta España tiene una Llorona. Mi tía Cuquita una vez nos contó una historia sobre la Llorona, pero era una historia diferente, rara. En la historia que ella nos contó no era la Llorona quien mataba a sus hijos, de hecho, los niños no morían ahogados. La historia de mi tía Cuquita es de hace más de 100 años. Nos dijo que en el monte que está cerca del río, antes había una casa de madera que le pertenecía a un matrimonio de españoles. Nos contó que una noche la casa comenzó a incendiarse. Mi tía dice que por el lugar iba pasando una mujer con sus 3 hijos, venían de vender pan. El matrimonio de españoles tenía un bebé, y aquella noche del incendio estaba llorando con mucha desesperación. La mujer, en cuanto escuchó el llanto del bebé, no dudó en meterse a la casa para buscar al bebé. Consiguió rescatar a la pequeña criatura. El problema fue que la mujer, en su desesperación por sacar al bebé, no se dio cuenta de que sus 3 hijos la habían seguido al interior de la casa. No pudo hacer nada para salvarles la vida, murieron carbonizados al interior de aquella casa de madera. Mi tía dice que la pobre mujer quedó en estado de shock. En cuanto pudo fue a tomar los cuerpos de sus hijos y los cargó hasta el río. Uno por uno los llevó hasta el agua y se sumergió con sus hijos muertos. La mujer murió abrazada de los 3 niños. El bebé que la mujer rescató quedó a cargo del convento del pueblo. A los 3 días el bebé desapareció del convento. Encontraron 3 garras marcadas en el marco de la puerta del cuarto donde dormía el bebé. Mi tía nos dijo que desde aquella noche la mujer vaga por las calles del pueblo cargando aquel bebé que rescató mientras llora por la terrible muerte de sus hijos. Debo admitir que cuando mi tía Cuquita nos contó esa historia me sentí raro, no sé si la palabra correcta sea miedo, pero sí era una sensación incómoda. Quizás sea por su gestión, pero esa misma noche, luego de terminar la cena en casa de mi tía, me comenzaron a pasar cosas extrañas. Aquella fiesta terminó a las 2 de la mañana, yo salí ya un poco alcoholizado, así que tenía que caminar despacio para evitar marearme. De todos modos, no vivía tan lejos de la casa de mi tía. Ya estaba como a 3 cuadras de mi casa, cuando los perros comenzaron a ladrar como locos. Esos perros son muy tranquilos, jamás los había escuchado ladrar así, sentí un escalofrío muy fuerte. De pronto la puerta de la cantina al final de la calle se azotó con fuerza y me hizo brincar. De ahí salió un tipo cayéndose de borracho. Como pudo se me acercó, estaba muy asustado, se le notaba en la mirada. Me dijo que la Llorona estaba cerca, que lo que se sentía en el aire era lo mismo que él sintió la noche que su hijo desapareció. Entonces un fuerte y estruendoso grito resonó, era desgarrador y espantoso. Entré en pánico, corrí para llegar a mi casa. Cuando estaba en la puerta, justo antes de entrar se escuchó otra vez ese grito, pero sonaba un poco más lejos. La verdad, esa noche tenía tanto miedo que no me quería dormir, pero todas las cervezas que me había tomado no tardaron en enviarme a la cama. La mañana siguiente, un sábado, desperté con un poco de jaqueca, así que fui directo al refrigerador para tomarme una jarra de agua fría. Me di una ducha y me cambié, aún me dolía la cabeza, así que salí al mercado a buscar quien estuviera vendiendo un menudo picoso. La esposa de don Nuño,
Justo estaba abriendo su puesto, le pedí un menudo y me senté para tomarme un café bien cargado mientras esperaba. Minutos después una señora se acercó a pedir algo, y mientras esperaba alcancé a escuchar que le estaba diciendo a la esposa de don Nuño que el bebé del matrimonio González había desaparecido durante la madrugada. Inmediatamente recordé lo que el borracho me había dicho. Disimuladamente me cambié de lugar para estar más cerca y poder escuchar mejor. Hablaron un buen rato de eso, dijeron muchas cosas, pero lo que más llamó mi atención fue que en el marco de la puerta del cuarto encontraron la marca de 3 garras, tal como en la historia que mi tía nos había contado. No lo dudé ni un segundo y fui a la casa de mi tía para hacerle algunas preguntas. Para mi sorpresa no fui el único ahí, mis tíos y primos también habían ido. Ya todos se habían enterado de la desaparición del bebé de los González. Mi tía nos dijo que el espíritu de la Llorona era maligno, vengativo, que se llevaba a los niños. También nos dijo que actualmente ya no ocurre tanto pues su espíritu estaba contenido en una tumba. Dijo que podía liberarse de vez en cuando, solo cuando mucha gente habla de ella, que era como si la estuvieras llamando, y eso le permitía salir. Eso de la tumba de la Llorona me resultaba curioso, ya había escuchado algo al respecto, pero sinceramente hasta ese punto pensaba que solo era un mito. Pero mi tía nos dijo que en la comunidad de 7 Reales se encuentra la tumba de la Llorona. Nos dijo que esa tumba fue construida en 1913 por órdenes del Vaticano. Según mi tía, esto ocurrió después de que la Santa Sede enviara a un exorcista a enfrentar a la Llorona pues se estaba llevando a demasiados niños. Yo le pregunté por qué la tumba de la Llorona estaba en 7 Reales, si se aparecía aquí en el pueblo. Mi tía me respondió que la Llorona era un espectro muy poderoso y que podía aparecerse en varios lugares. Me dio más detalles, pero la verdad no le entendí mucho. Ese día el pueblo estuvo bajo mucho estrés, yo tenía 20 años en aquel entonces y jamás había desaparecido un niño así que aquello no era a lo que la gente supiera cómo reaccionar. Y era más tenebroso porque todo mundo estaba hablando de la Llorona. Me fui a mi casa y ya no salí. Dormí toda la tarde. Solo me desperté para cenar y me volví a dormir. Como a las 3 de la mañana me despertaron los aullidos de los perros de la cuadra. Ladraban muy fuerte y muy feo. Me asomé por la ventana para ver qué estaba pasando, pero no vi nada. De pronto un profundo y lastimero llanto sonó con fuerza. Era la Llorona. Aquel quejido sonaba bastante cerca, parecía estar en mi patio. Yo no tengo hijos, así que no entendía por qué la Llorona estaba tan cerca. Agarré mi machete y un quinqué y salí haciéndome el valiente, era un muchacho tonto. Y la verdad es que tenía un montón de miedo. Revisé los alrededores, pero no encontré nada, los perros seguían ladrando y ya estaba sintiendo algo de frío, así que me di la vuelta para entrar a mi casa. En eso la Llorona volvió a soltar su horrible lamento, solté el quinqué del susto. Se inició una pequeña llama en el césped que estaba cerca, rápidamente le eché tierra y pude apagarlo sin problemas. Una vez más escuché a la Llorona, pero ahora sonaba bastante lejos, eso me tranquilizó un poco. Respiré aliviado y me levanté, entonces a 3 casas de distancia pude ver a la Llorona. Estaba vestida completamente de blanco, tenía un cabello tan largo que le pasaba la cintura y caminaba sin tocar el suelo. En la casa frente a la mía, tenían a un bebé de 2 años, seguramente la Llorona venía por él, juro que pensé en correr para avisarles, pero la Llorona avanzaba rápido y el ver sus largas uñas y las cicatrices abiertas me tenía paralizado. Me metí a mi casa, atranqué todo y me encerré en el baño. Ya no escuché a la Llorona, pero sí escuché como los vecinos de enfrente gritaban. No tuve el valor para salir y me quedé dormido en el baño. En la mañana lo pude confirmar, el bebé de los vecinos había desaparecido. Yo no había sido el único que había visto a la Llorona, algunos la vieron cuando se asomaron por la ventana. Todos los de la cuadra sabíamos que iba por ese bebé, pero nadie se animó a salir.
El padre de la iglesia hizo sonar las campanas en cuanto se enteró de lo acontecido. Se organizó una visita a la tumba de la Llorona para llevarle ofrendas y rezar para que ya no se llevara a nadie más. Yo fui de los que se animaron a ir. Aquella vieja y olvidada tumba está en medio del monte, rodeada por la tierra y los nopales. Al parecer nuestra visita funcionó, ya que desde entonces nadie en mi pueblo volvió a ver a la Llorona. Yo espero que todo siga así, pero siempre existe la posibilidad de que en algún momento muchas personas comiencen a hablar de ella y la Llorona vuelva a salir de su tumba. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.